importantes, una que es la materno-infantil y otra que es como tal pediatría en general, y una tercera que es cirugía pediátrica. La verdad es una población vasta y amplia, en donde sí se tienen varias especialidades. Uh-huh. Dentro de estos últimos años de la pandemia, pues ha sido un hospital de concentración de todas las demás unidades y hemos tenido que ver población desde el Estado de México y toda la Ciudad de México, desde el norte hasta el sur. Entonces, la verdad, ahorita es donde ha bajado la población, pero antes era más. Neonatología como tal proviene de la palabra neo, que significa nuevo, ajá, natus, que significa nacido, y logía, que es estudio. Hebdomadaria es un espacio de tiempo en donde se ve las primeras patologías en los primeros 7 días de vida. Entonces, y se ve el estado de adaptación a nivel de órganos y sistemas. Por eso es que abarca como tal este tipo. Ajá, ya muy poco quienes nos conozcan por este nombre. Perinatología es la rama de la ginecobstetricia que se encarga del estudio anátomo-fisiológico desde la semana 28 hasta los 7 días después del nacer. Los recién nacidos se clasifican de acuerdo a la edad de gestación. Ajá, en recién nacidos de pretérmino, cuando son menos de 36.6 semanas de gestación. De término, cuando son de 37 a 41.6 semanas de gestación. De postérmino, mayor de 42 semanas de gestación. Y hay unos quienes clasifican como de forma específica los inmaduros, que son de 21 a 27 semanas de gestación, por edad de gestación. Y por peso, los recién nacidos se clasifican con un peso grande, con un peso adecuado y con un peso bajo para la edad de gestación, de acuerdo a la percentila. Al momento del nacer, nosotros valoramos la edad de gestación de acuerdo al capurro y entonces vemos cuál es el peso que le corresponde o en qué percentila está, y de a ello podemos clasificar en peso grande, peso adecuado o peso bajo. De esto va a depender muchas veces algunas alteraciones que puedan tener, sobre todo de carácter metabólico. Por ejemplo, bien sabemos que los recién nacidos que son mayores de 4 kilos, pues tienden ese riesgo metabólico. Ajá, por ejemplo, a tener hipoglicemias, a tener mayor porcentaje, hasta un 20% de tener dificultad para respirar al momento del nacer. Hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, ajá, que son patologías de consumo por alteración en el metabolismo. Aparte tienen un estado de hiperinsulinismo secundario que condiciona ese estado de hipoglicemia. Los recién nacidos que son entre menor edad gestacional y menor peso al nacer, entonces les pueden condicionar patologías también metabólicas. Pero por un metabolismo inmaduro, ajá, no tanto por consumo como en el caso del macrosómico. Aquí siéntanse por favor con la libertad de que en el momento que tengan alguna duda o pregunta, háganla de inmediato. Ajá. Esta es las curvas de crecimiento que se manejan, ajá, que son las curvas de Lutsenko y las curvas de Jurado-García. Es la parte final de una campana de Gauss. De aquí se ven como están las percentilas. La primera línea siempre será la percentila 10, la 25, la 50, ajá. Y en la de Jurado-García únicamente tiene la 25, la 50 y la 75. Ajá. Cuando están por debajo de la percentila 10, entonces lo manejamos como peso bajo para la edad de gestación. Así es que siempre en su teléfono ya deben de tener su tablita para estar checando de acuerdo a la edad de gestación el peso y en qué percentila cae para clasificarlo. Al momento de que llenamos la historia clínica, ven que ahí ponemos de término, pretérmino o postérmino y le ponemos peso adecuado, peso bajo. Este es el inicio del diagnóstico de un recién nacido al nacer. Ajá, ¿qué edad de gestación tiene?
ajá, y cuánto cae para peso. Entonces, por debajo de la percentila 10 es un peso bajo y por arriba de la percentila 90 es un peso grande para la edad de gestación. Si cae entre la 10 y la 90 es un peso adecuado. Es muy importante valorar la edad de gestación y es muy importante valorar el peso porque de acuerdo a ello va las alteraciones, las patologías que puedan tener de acuerdo a, ajá, y en sí la mortalidad. En esta tabla, de acuerdo a la mortalidad general, vean cómo es más frecuente alteraciones en el sistema respiratorio, cerebral, ajá, circulatorio, y nunca se deja de haber problemas en procesos de infección. Ajá, por eso es muy importante la verdad yo siempre les digo que cuando están rotando por medicina interna se pongan la camiseta de medicina interna y cuando están rotando por gineco lo mismo. Así que cuando están rotando por pediatría tienen que ser pediatras, ajá, tienen que ponerse la camiseta y la verdad es que un pediatra se vuelve un investigador al estar checando los factores de riesgo que puedan tener los recién nacidos para saber a qué se van a enfrentar en la etapa de neonato temprano, que son las primeras 72 horas, en la etapa de neonato este, tardío. Vean, por ejemplo, aquí, en los menores de 24 horas, de 1 a 7 días y mayor de 7 días. Ajá. Vean cómo la mortalidad se modifica en las primeras 24 horas. Ajá. Entonces, ahí donde cae el estado de transición, las etapas tempranas de una taquipnea, las etapas tempranas de una hipertensión arterial pulmonar. Entonces, todo cae siempre, y las primeras cardiopatías más complejas, ajá, cae siempre en las primeras 24 horas, es donde la mortalidad es más alta, ajá, que es en la etapa temprana del estado de transición. Aquí, bueno, por ejemplo, vean cómo dentro de los porcentajes, ajá, en esta última revisión, está toda la patología respiratoria como tal, hasta un 84.6%. Después nos siguen los procesos de infección, en este caso la sepsis. Y uno de ellos, también que es de importancia, es la restricción de crecimiento intrauterino, que vamos a ver más adelante. Como tal, el retraso de crecimiento intrauterino, ajá, puede abarcar, en este caso, alteraciones metabólicas y alteraciones a nivel de órgano-sistema, ajá, de acuerdo al, al momento de la alteración o al momento del insulto. ¿En qué momento hubo esa modificación que no permite al feto desarrollarse? Ajá, y de acuerdo a ello es la clasificación. Corresponde como tal de un 3 al 10%. Vean, en México de 8.5%. El retraso de crecimiento intrauterino abarca una mortalidad de 4 a 8 veces más que la población general. Provoca morbilidad grave a corto y largo plazo en el 50% de los niños que sobreviven. Siempre se ha visto relacionada a una insuficiencia uteroplacentaria por múltiples causas que más adelante veremos. Entonces, esto condiciona que haya alteraciones en la unidad placenta-feto y esto condicionará finalmente alteraciones o sufrimiento fetal crónico, ajá, que puede inhibir como tal la etapa no únicamente del crecimiento, sino también del desarrollo. Este se ve relacionado a infecciones congénitas, sobre todo el síndrome de Down, síndrome de Turner, ajá, o trisomía 18, trastornos cromosómicos genéticos en un 5 a 15%. Es importante detectar cuando hay retraso de crecimiento intrauterino, porque derivado de ello hay varias patologías que son relacionadas.
Esto se debe a una disminución como tal del aporte de oxígeno, ajá, que hay alteraciones, ajá, en la misma adaptación fetal y la redistribución como tal del flujo sanguíneo. Cuando esa falta de aporte de oxígeno, ajá, derivada ya decíamos por una alteración placentaria, ajá, se ocasiona de forma temprana, entonces el retraso de crecimiento intrauterino es simétrico, ajá, no se desarrolla de forma adecuada y no hay un crecimiento de forma adecuada a nivel de órganos, sistemas, a todos los niveles de forma temprana. Entonces vamos a tener bebés no únicamente pequeños, ajá, sino también con modificación en el funcionamiento a nivel de órganos, sistemas. Ajá. Y cuando esto ocurre en una etapa tardía, entonces quiere decir que ya va a haber crecimiento, ajá, sobre todo a nivel nervioso, a nivel del sistema nervioso central, y entonces únicamente son los bebés que se manifiestan como eh, bebés que muchas veces no modifican la talla, ajá, son bebés de cabeza grande, pero de cuerpo pequeño. Doctora, comenta un compañero que está esperando como que lo acepten, no sé. Sí, yo les pido la verdad, puntualidad, porque una vez que entra, pues ya no me doy cuenta exactamente hasta que me dicen. Ok, vamos a continuar. Dentro de los factores de riesgo maternos, bueno, encontramos que hay clase social baja, cuando hay analfabetismo, madre soltera, edad materna menor de 18 o mayor de 40 años, talla baja menor de 1,50, fumador en gestación, problemas de drogadicción, cuando hay falta de control prenatal o enfermedades concomitantes, diabetes gestacional, hipertensión arterial, uh-huh, incluso procesos de infección a nivel de vías urinarias o vaginal también pueden ser factores de riesgo, sobre todo cuando se dan durante todo el embarazo. Una vez que nosotros detectamos los factores de riesgo, entonces podemos determinar con qué patología va a nacer. Por eso es importante en el momento en que nace checar peso, checar talla y saber si el peso corresponde a la edad de gestación, que de acuerdo a ello vemos peso adecuado, peso bajo, peso grande, pero también saber si la talla corresponde al peso, de acuerdo a la edad de gestación. Dentro de las causas principales tenemos fetales, cuando hay sufrimiento fetal, cuando hay una gestación múltiple, cuando solamente hay una placenta, cuando solamente hay una bolsa, cuando hay compresión, cuando hay doble cordón umbilical, cuando hay nudos verdaderos, cuando hay una placenta previa, cuando hay desprendimiento parcial de placenta, uh-huh, cuando hay un útero bicorne. Hace poco tuvimos un útero bicorne en donde estaba tabicado, ajá, y el bebé, y bueno, obviamente sin control prenatal, la mamá era procedente de Oaxaca, indígena, y entonces el bebé se acumuló, ajá, y creció solamente en una de las cavidades del útero, ajá, y por un espacio muy pequeño fue su nacimiento. El bebé pesó 2,120 kilos, ajá, y desde el nacimiento ya tenía una hemorragia intraventricular grado 2, derivado pues finalmente de que al momento de la salida fue parto, ajá, salió únicamente por un útero tabicado. Entonces vean cómo parece como sencillo, pero el hecho de que haya analfabetismo, la idiosincrasia, ajá, la baja de control prenatal, entonces modifican los riesgos y eso hace que haya alteraciones al momento del nacer. Por eso desde el interrogatorio tienen que ser identificados.
diagnosticadas. Sobre todo cuando hay ruptura de membranas, la verdad es que tenemos que investigar cómo las características del líquido, si fue grumoso, si fue claro, si fue sanguinolento, si fue mecónio. ¿En qué momento? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Con qué se relacionó? Si hay movilidad fetal, la frecuencia cardíaca fetal. E incluso checar cuando en datos de polidroamnios, que se relaciona con atresia esofágica, o cuando hay ruptura de membranas, pero cuando hay en sala de labor, y finalmente no hay una adecuada progresión, pues muchas veces también así corre el tiempo de la ruptura de membranas. Y si a esto le agregamos que no hubo un adecuado control por procesos de infección a nivel cervicovaginal o infección de vías urinarias, pues todavía aumentan los riesgos. Una infección de vías urinarias incrementa hasta un 12 a 30% el riesgo de que el recién nacido tenga sepsis. Entonces, vean cómo afecta el 10% de la población. El asimétrico se relaciona con un índice ponderal menor de 2. Eso es muy importante. No sé si en cunero patológico ustedes han de haber visto que de repente ponemos checar perímetro cefálico cada tercer día y talla semanal. Exactamente porque sabemos cómo va la modificación o el incremento de 1 centímetro por semana de perímetro cefálico. Cuando esto se modifica, sacamos lo que se llama índice ponderal para ver cómo va la proporción de peso con respecto a la talla, sobre todo en los recién nacidos prematuros, sobre todo en los prematuros que nacen con peso bajo o que nacen restringidos. Entonces, el índice ponderal finalmente ayuda a identificar a todos los bebés que tienen retraso de crecimiento intrauterino y sobre todo los que tienen peso menor de 2,500, que es el corte. Peso en gramos por 100 entre talla al cubo nos da el índice ponderal. Cuando este índice ponderal es menor de 2,32, hablamos de un retraso de crecimiento intrauterino asimétrico. Y cuando es mayor, hablamos de un retraso de crecimiento intrauterino simétrico. Y ya decíamos, simétrico finalmente corresponde que son bebés pequeños, que el peso es proporcional a la talla, pero no ambos a la edad de gestación. Y asimétrico muchas veces cuando el peso no es proporcional a la edad de gestación, pero sí la talla. Entonces aquí podemos discernir entre el simétrico y el asimétrico. Vean en qué condiciones. Muchas veces los pacientes que tienen un retraso de crecimiento intrauterino simétrico, pues son bebés que se relacionan con problemas genéticos, sobre todo sindromáticos, y son los más frecuentes. Tiene que ver más con un estado de prematurez. Y vean, el compromiso es peso, talla y perímetro cefálico. Entonces, como todo no se desarrolló de forma adecuada en edad de gestación, en tiempo y forma, entonces hay modificación en la producción celular. Y entonces por eso hay hipoplasia celular a todos los niveles. Incluso son más frecuentes que haya hipoplasia de cuerpo calloso. Las malformaciones todas son más frecuentes. Se ve un aspecto clínico proporcionado, pero son bebés que se ven pequeños. Pequeño de cabeza, pequeño de talla, pequeño de forma proporcional. Y en el caso del asimétrico, pues bueno, finalmente se debe a una insuficiencia uteroplacentaria de forma tardía, específicamente ya a enfermedades o a patologías maternas, y tiene únicamente que ver con un peso bajo para la edad de gestación, pero que no afecta ni la talla ni el perímetro cefálico,
porque la alteración se dio en una etapa tardía. Y entonces sí hizo que se produjera a nivel celular a todo órgano y sistema. Entonces quiere decir que hubo un crecimiento, ajá, pero no hubo un desarrollo adecuado. Y entonces por eso hay hipotrofia a todo órgano y sistema. Las malformaciones son ocasionales, ajá, y el aspecto clínico, pues son los niños que se ven de talla normal, pero se ven cabezones y se ven desnutridos, se ven hipotróficos. ¿Dudas, preguntas? Por ahora no, doctora, gracias. No, doctora, gracias. Ok. Entonces, cuando los bebés son a corto plazo, ajá, nosotros podemos obtener que siempre que haya un retraso de crecimiento intrauterino, muchas veces como hay compromiso uteroplacentario, entonces seguramente va a haber sufrimiento fetal crónico o sufrimiento fetal crónico agudizado o agudizado. Entonces, seguramente habrá, ese es un factor de riesgo o directamente proporcional a la valoración de ARCA. Ahora ellos, pues finalmente por el mismo falta de desarrollo, sobre todo a nivel de demandas o a nivel de hay hay un hiperinsulinismo y dos, las reservas que tienen son muy pocas. Ajá, el glucógeno, ajá, el glucógeno en reservas es muy poco y cuando presentan o cuando tienen la necesidad, ajá, de consumo, porque la bomba sodio-potasio ATPasa, que es como eh, la primera en utilizarse en un recién nacido, se ocupa muy fácilmente y se consume muy rápido ATP, entonces empieza a haber desencadenamiento de gluconeogénesis o de otros factores que ayuden a mantener una glucosa en sangre de forma normal como estrategia de compensación. Y entonces en ellos lo que pasa es que sus reservas son muy pobres, ajá, y muy fácilmente hacen hipoglicemias. Por ello mismo, ajá, les digo, no se desarrollan de acuerdo a órgano-sistema y uno de ellos, de forma específica, pues es la piel. Ajá, el estrato córneo y la dermis modifica en tamaño. Ajá, su espesor ya igual es hipotrófico. Incluso se ven como chiquitos, pero arrugaditos. Ajá, y entonces muy fácilmente tienden a perder calor con mucha facilidad, ajá, y presentan de forma recurrente hipotermia. Entonces, por ello es que cuando que checamos, ajá, si es un restringido, ajá, valoramos si autorregula. Ajá. La definición de autorregulación de temperatura es que mantengas la temperatura normal por más de 1 hora sin necesidad de un medio externo. Y entonces cuando vemos que autorregula temperatura, entonces se va con mamá, pasa al alojamiento. Cuando vemos que no autorregula temperatura, entonces tiene que requerir incubadora. Exactamente por lo mismo. Ajá. Regularmente son bebés que pesan menos de 1.8 kilos. De acuerdo a la edad de gestación, también hay que ver qué tan restringidos están. Ajá. Eh, la caja torácica, ajá, es más, la caja torácica de un recién nacido de término es una caja torácica triangular invertida y la de un recién nacido pretérmino es una caja torácica cilíndrica, ajá, y la de un restringido es más ovoidea. Entonces, eso hace que no se coordinen de forma adecuada los eh, músculos accesorios y los intercostales, e incluso las respiraciones son modificadas. Entonces, por eso se ve muy fácilmente cuando hay dificultad respiratoria en un restringido. Ajá, y ellos tienen más riesgo de tener incluso dificultad para respirar. También tienen más riesgo de asfixia, ajá, y de toda patología de consumo, porque se modifican los cofactores, porque se necesitan más. Entonces puede haber hipocalcemia, ajá,
al mismo tiempo igual a hipoglucemia, hipomagnesemia, hiponatremia, más acentuada que en un recién nacido prematuro incluso. Ajá. Ellos tienen modificada su esquema o su estado de disociación de su curva de disociación de la hemoglobina y tienden más esa tendencia a hacer hipocapnia y a hacer hipoxemia. Y la otra, bueno, el estado de viscosidad incrementa también y tienen más esa tendencia a hacer policitemia. Ajá. Entonces, aunado a todos estos factores, ajá, puede condicionar a tener acidosis metabólica. Ajá. Incluso si hay hipoplasia de cuerpo calloso o modificaciones a nivel de flujo sanguíneo cerebral, a tener eventos de crisis convulsiva secundarios, no únicamente a problemas metabólicos, sino incluso también cerebrales. A largo plazo pueden tener deficiencias neurológicas, parálisis cerebral, trastornos de aprendizaje o de la conducta. Entonces, por eso es muy importante cuando tenemos un recién nacido identificar el diagnóstico principal, si es prematuro, si es de término, si es de peso bajo, si es de peso adecuado, ajá, o si es de peso grande. Si es un restringido, entonces valorar los criterios si realmente cumple criterios de quedar en alojamiento o requiere tener un seguimiento si estamos pensando en alguna otra comorbilidad, sobre todo los bebés con hipotiroidismo que son restringidos, que cuando los revisamos tienen una fontanela amplia, comunicada con la posterior y la posterior abierta. Entonces muchas veces a ellos es importante darles un seguimiento para estudiarlos antes de que se vayan a casa. Para valorar la edad de gestación, nosotros tenemos pues como tal el capulo y el balar. Ajá. El capulo tiene dos partes, que son las somáticas y la neurológica. Este nos sirve para valorar recién nacidos mayores de 32 semanas y el balar nos sirve para valorar recién nacidos menores de 32 semanas de gestación. Esto es lo que ustedes han hecho o los que han notado por la TOCO han estado haciendo. Una vez que revisamos al paciente, que damos los pasos iniciales y la atención del recién nacido inicial, entonces, por las características físicas del paciente, valoramos a los recién nacidos. Esto es muy importante que se lo sepan, porque en base a ello, muchas veces ustedes ya han de haber dado cuenta, en la TOCO, de repente dicen, viene de 39 semanas, o el último ultrasonido fue de 30 y tantas. Entonces, es muy importante al momento del nacer valorar físicamente al paciente, si es un recién nacido prematuro o de término, porque la condición y la orientación en los pasos iniciales es completamente diferente. Y la otra es saber determinar de forma específica qué edad de gestación tiene, porque en base a ello es la patología que nos pueda presentar en las primeras semanas de vida. Entonces, vean, de la forma de la oreja es muy fácil acordarse, porque se tiene que ver la curvatura del hélix para determinar, y esa es la proporción de la curvatura que tiene. Entonces, cuando está completamente aplanada y no hay ninguna incurvación, se le da 0. Esta, la parte de la forma de la oreja, es la única que tiene 0, 8, 16 y 24. Entonces, por eso es así como la más fácil, porque todas las demás son iguales y esta es la única que cambia. Cuando el borde superior está parcialmente incurvado, le damos 8. Cuando todo el borde superior está incurvado, le damos 16, que abarca 2/3 partes. Y cuando está totalmente incurvado, le damos 24. Todos los demás, pues obviamente, vean, todos tienen 0, 5, 10, 15. Vean cómo la textura de la piel y los pliegues plantares son los únicos que tienen 20. Cuando nosotros a estos dos últimos les damos 20, pues entonces ya estamos hablando de un postérmino.
Ahora, hablando del tamaño de la glándula mamaria, vean, por eso es importante nosotros palpar el brote y palpar la glándula. Cuando esta no se palpa, 0. Entonces, palpable, pero menor de 5 milímetros, 5. Entonces, palpable, pero entre 5 y 10, 10. Palpable, pero mayor de 10, 15. Entonces, hagan una memotecnia en donde 0 con 0, 5 con 5, 10 con 10 y más de 10, 15. Cuando es la formación del pezón, entonces tenemos nosotros que observar bien. Entonces, cuando está un puntito y apenas visible, pero no tiene areola, es 0. Cuando el diámetro es menor de 7.5, la areola está lisa, es 5. Cuando el diámetro es mayor de 7.5, pero la areola se va punteando, es 10. Cuando la areola está completamente punteada y es mayor de 7.5, es 15. La textura de la piel es algo que inmediatamente observamos y es lo primerito que nos va a determinar. Apenas lo vemos y decimos, no, esto es prematuro. Y en base a cómo se va modificando la piel. Vean, muy fina, gelatinosa, 0. Fina, pero lisa, 5. Más gruesa y un poquito de escamación superficial, 10. Está gruesa, grietas superficiales, con escamación en manos y pies, 15. Y vean, cuando ya las grietas están muy profundas, apergaminadas, prominentes, que la piel se descama, es 20. De los pliegues plantares, cuando no tiene, ven la plantita, y cuando no tiene nada, 0. Cuando tiene las marcas mal definidas en la mitad anterior, es 5. Cuando las tienen bien definidas y empiezan a ver en el segundo tercio, es 10. Cuando ya prácticamente hay surcos en la mitad anterior, es 15. Y cuando abarcan toda la plantita, es 20. A este puntaje que nosotros tenemos en cada una de las columnas, sumamos cuánto me dio de forma de la oreja, cuánto me dio de tamaño de la glándula, cuánto me dio de la formación del pezón, cuánto me dio de textura, cuánto me dio de pliegues. Lo sumamos a 264 y lo dividimos entre 7. Y esto es lo que nos da la edad de gestación. La parte del capullo A es la parte de características físicas que nosotros podemos observar y medir. El capullo B, bueno, y el capullo A, seguramente únicamente para mayores de 32 semanas no será útil. La otra parte, bueno, y ahorita chequen esto, ¿no? Entonces nosotros medir como tal, checar la forma, medir la glándula, vean, checamos la piel, verificamos si está lisa, si está gelatinosa, checamos la forma de la oreja, hasta dónde se ve la curvatura, de inmediato la vemos y decimos, por ejemplo, esta orejita, ¿cuánto tiene? ¿Alguien está por ahí? Sí, doctora, pero la verdad yo no veo bien. No sé si alguien más. ¿Todavía hay compañeros de ustedes que no se pueden conectar? Ok. La oreja está completamente curveada. Pues está completamente encurvado, ¿no, doctora? Entonces, ¿Era ¿cuánto de le 4? damos?
¿Ok? 24. Sí, 24. Ok. Y vean, la planta pues no se ve completa, pero vean cómo ya tiene surcos hasta abajo. Entonces nos damos cuenta que es un bebé de término, pero si ustedes lo ven hacia el fondo, es un bebé pequeño. Bien puede ser un bebé restringido. Esta es la parte del capullo B, que se utiliza para menores de 32 semanas, en donde que es la parte neurológica, en donde nos indica qué edad de gestación puede tener. Uno es el signo de la bufanda. Entonces, a mayor puntuación, la edad de gestación es mayor. Y otro es el signo de la cabeza, ajá, que es tomar las extremidades, así como se ve, y poner la cabeza en gota y verificar el ángulo que pueda tener. Y de ahí vamos a verificar, de acuerdo al ángulo, la puntuación. Esto, de acuerdo al eje central de la mandíbula, es lo que se toma en cuenta. Este es el balance que se utiliza en menores de 32 semanas, en donde ya vemos algunas otras características, como la postura, la ventana cuadrada, el retroceso del brazo, el ángulo popliteo, el signo de la bufanda, talón oreja. Ajá. Muchas veces cuando nacen bebés muy prematuros que dicen, van a ser uno de 25 semanas, conforme más ha pasado el tiempo, ustedes se han dado cuenta, el incremento de los prematuros ha sido vasto, de acuerdo pues a que cada vez incrementa más la sobrevida en un recién nacido prematuro extremo. Y entonces con mayor razón, los índices de vitalidad hasta este momento es de 26 semanas con 600 gramos. Y entonces por ello es importante que cuando nos dicen, van a ser uno de 25 semanas, tenemos que checar si realmente corresponde a las 25 semanas de gestación o más. En el momento vamos a ver, tanto el peso nos va a ayudar, como las características físicas que podemos notar. Por eso es muy importante que las tomemos en cuenta, sobre todo los ángulos, para saber de forma específica cuál nos puede apoyar para ver si ya pasó, sobre todo la ventana cuadrada y sobre todo el retroceso del brazo, nos ayuda para saber si ya pasó de la semana 25. Ajá. Entonces vean como un recién nacido de término siempre va a tener la postura de la flexión mayor, y siempre como hacia la línea media, tanto de las extremidades superiores como de las extremidades inferiores. En cambio, un recién nacido prematuro siempre tiene todavía la postura, la flexión no llega a la línea media, la tiene más abatida hacia los bordes. En el caso de la ventana cuadrada, vean como en un recién nacido prematuro, vean como lo más que da es un ángulo de 90. Así inmediatamente sabemos que definitivamente es un bebé de 27 semanas de gestación. En cambio, vean en un recién nacido de término cómo se modifica la ventana cuadrada. En el rebote de los brazos, nosotros verificamos el ángulo que puedan tener al rebote. Inmediatamente los recién nacidos que son de término hacen un estado de flexión inmediato, como de retiro de reflejo, hacen un retiro y después una flexión inmediata. En el caso de los prematuros no, y entre más flácida, y menos rebote, pues es mayor el estado de prematurez que tienen. En el caso del ángulo popliteo, la cadera debe estar asentada sobre la base para determinar hasta dónde llega el ángulo.
Vean cómo los bebés prematuros, el ángulo está limitado, y en el caso de los recién nacidos de término, ¿no? Eso únicamente para que vean como las diferencias neurológicas por el estado de que ve incrementado el estado de flacidez y modificado el tono en un bebé prematuro, con diferencia a un bebé de término. Vean en el caso del ángulo del signo de la bufanda, hasta dónde llega el codo, prácticamente hasta el hombro en un recién nacido prematuro. Y vean cómo en un recién nacido de término, el codo no puede llegar hasta el hombro, porque no tienen esa facilidad de elasticidad. Vean el ángulo de talón-oreja de un recién nacido prematuro, a diferencia de un recién nacido de término, que prácticamente es cuadrado, prácticamente se da a 90 grados. Y en cambio, cuando sobrepasa los 90 grados, definitivamente es un bebé menor de 27 semanas. Entonces aquí únicamente tenemos un bosquejo como tal del balar, de acuerdo a la puntuación, las semanas de gestación, y únicamente para que lo tengamos en cuenta la calificación y las semanas, de acuerdo al puntaje. Entonces vean cómo de acuerdo al puntaje, de 5 a 30 puntos podemos obtener un bebé de 26 a 36.6, de acuerdo al puntaje y la edad de gestación que podemos tener, de acuerdo al VALAR. Esta es una calificación un poco más específica. Ahora vamos a hablar del APGAR. Ajá. ¿Quién sabe quién descubrió el APGAR? Solo recuerdo que fue una doctora, pero no me acuerdo de la historia. ¿Quién se sabe la historia? Fue la doctora Virginia Apgar. Ok. Virginia Apgar en 1972. Se da cuenta de que los bebés que nacen con asfixia, van modificando su condición neurológica conforme va pasando el tiempo. Y entonces le va poniendo calificaciones de acuerdo a cómo va pasando el tiempo al estado neurológico. Entonces empieza a ver valoraciones de forma específica para el estado de perfusión y para el estado neurológico de los pacientes. El APGAR hoy por hoy no únicamente es una valoración. Por favor, el APGAR no es una calificación. Es una escala de valoración al momento de la atención de la reanimación. Que se va a modificar de acuerdo a su estado neurológico y circulatorio que tenga el paciente. ¿Qué es lo que valora el APGAR? ¿Se acuerdan? Valora la apariencia, La frecuencia cardíaca, la gesticulación, la irritabilidad y el tono muscular. Ok. Entonces, es muy importante uno que lo tienen que tener bien aprendido, porque es muy importante estar valorando el APGAR. Cuando decimos APGAR de 7 hacia arriba, pues es súper fácil. Entonces, por lo mismo deben de tenerlo bien aprendido para cuando la valoración de APGAR es menor, sepamos identificarla. ¿Cuánto le damos a cada cosa? En el caso de la apariencia, ¿qué significa? la coloración, La coloración. Entonces, cuando tiene 0, es cuando el bebé está completamente cianótico. Cuando tiene 1, Tiene acrocianosis. y cuando tiene 2, Está totalmente sonrosado. totalmente sonrosado. En el caso de la frecuencia cardíaca, el punto de partida es De 100. de 100. Entonces, la frecuencia cardíaca menor prácticamente es como menor de 60 o 0, no hay. Menor de 100, 1, y más de 100, 2. Entonces, por eso en el minuto siempre decimos menor de 100 o más de 100, porque justo en el minuto es cuando valoramos el primer minuto del APGAR. Las gesticulaciones son los gestos.
es la irritabilidad refleja. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos comiendo y de repente se nos va el líquido o tomamos agua y se nos va el líquido por otro lado? Tosemos. Toser, ¿no? Inmediatamente tosemos. Ajá. Inmediatamente tosemos, gesticulamos, inmediatamente hacemos gestos. Ajá. Como un mecanismo de defensa, ¿no? De que el líquido no es ahí. Ajá. Son estrategias y son mecanismos de defensa del mismo organismo. Lo mismo pasa con los bebés. Nosotros vemos ese estado modificado cuando empieza a haber en la hipofaringe muchas secreciones. Ajá. Y por eso se ven esos estados de gesticulación. En el caso del tono, cuando tenemos un tono 0, es cuando el bebé está completamente flácido. Cuando el tono es de 1, es cuando está abatido, pero no llega a la línea media. O sea, no tiene un tono completo, no flexiona de forma completa. Ajá. Y cuando el tono muscular es de 2, es cuando lleva sus extremidades flexionadas hacia la línea media. Ese es un tono 2. Y el esfuerzo respiratorio, ¿cómo lo valoramos? Con el llanto. ¿Ok? Un llanto enérgico, 2 puntos. puntos. ¿Qué más? Y un punto Cuando el llanto es débil. cuando el llanto es débil, irregular, entrecortado. Ajá, un esfuerzo respiratorio irregular. Ajá. Cuando está completamente abatido y no tiene nada de esfuerzo respiratorio, es 0. ¿Ok? Si todos están listos, ¿qué Apgar tiene? Pues nos faltaría evaluar ahí el pulso. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos saber qué pulso tiene, pero ¿Por qué? Si ya le están pinzando el cordón, ¿De qué decir estamos que en la respiración. Si ya le están pinzando el cordón, ¿qué pulso tiene? Mayor al 100. Más de 100. ¿No ya le estuvieran dando maniobras avanzadas? cierto? Sí, tiene razón. Pues yo lo veo son rosadito, entonces Un 9. 9 de 10. Yo le pondría 10. No sé si alcanza a ver que las manos están con Se ven En los todavía acrecios. pies, azules. ligeramente. Yo le pondría un 9. ¿Quién da más? ¿Que no ven que dicen que el Apgar de 9 únicamente es para el hijo del pediatra? No, hablando en serio. Vean el tono. Un 7. A Un 8. ver, justifiquen la situación. Yo sí le daría un 9, doctora, porque pues tiene ya, bueno, tiene ya como las extremidades flexionadas y pues eso le da tono, ¿no? Y también se ve que ya está haciendo como gesticulación y pues también, y supongo que está respirando porque no está cianótico y pues el pulso igual, que ya dijimos que estaba bien. Ok, miren, el tono, este tono es tono 1. Ajá, porque tiene el tono flexionado, pero no lo dirige hacia la línea media. Por eso el tono, en este tono es tono 1. Y hay acrocianosis.
Y este también marca 1 por acrocianosis. En este caso el Apgar sería de 8. Irritabilidad refleja, sí. Esfuerzo respiratorio, sí. Frecuencia cardíaca, sí. Eso es muy importante, que aprendan a ser súper observadores y vean todos los tonos, todas las irritabilidades reflejas, todos los esfuerzos respiratorios, para que en el momento de que se modifique como lo más común, entonces aprendan a discernir. En este caso, Ahí sí tiene 2 de coloración. Y se ve que está gesticulando. Igualmente, pues ya tiene el pinzamiento del cordón. Y en el tono muscular, pues sí están más acercados a la línea media, ¿no? Sería un sí, 9. No, pues sí. sí. ¿Por qué no puede ser 10? Porque dicen que 10 no es perfecto. ¿Quién da más? Pues que todos en algún momento salen con acrocianosis, ¿no? Al momento de ¿Por nacer. qué? Porque no se alcanza una buena saturación de oxígeno hasta pasados los 10 minutos de nacido. ¿Por qué? Por el periodo de transición. ¿Por qué? Todo hasta el momento han dicho bien. Por eso es que siguen los porqués. ¿El cordón umbilical está seccionado? No, no se ve. No, todavía no. No. ¿En qué momento, en qué minuto se secciona el cordón umbilical? Aprox. Después del primer minuto. Después del primer minuto. Después del primer minuto, ¿cuánto debe de estar saturando? De acuerdo a los objetivos. De 60 a 60, 65. 65. Ajá. Entonces, por ello no puede, como tal, tener un Apgar de 10, ¿no? Porque simplemente no correspondería. Quiere decir, la coloración no se ajusta. ¿Por qué? Porque todavía hay modificaciones en el estado de transición, derivado a que todavía hay un incremento de sangre más oxigenada hacia la parte superior del cuerpo a la inferior. Ajá, de acuerdo al minuto que vamos. Entonces, todavía por tiempos no le correspondería un 10, ¿no? Pero bueno, dijeron bien, es 9. Y este, a lo que se puede ver, 8, ¿no? Pues está, sí, bueno, yo le pondría uno de tono porque no están a la línea media y aunque se ven ligeramente flexionadas las piernitas, pero no. Mm, ajá, el tono es 1, También se le ve un poco de acrocianosis en los pies. la coloración es 1, y todo lo demás 2.
Sí, no. De gesticulación podría ser 1 porque, o sea, tiene mueca, pero no está en un llanto fuerte, digámoslo así. Ok, entonces tiene un Apgar de 7. Sí. Dudas, preguntas. Poco a poco, No. conforme vayan viendo más bebés y más y más y más, van a ir discerniendo todas esas características. Por eso es muy importante que para empezar se memoricen muy bien el Apgar, para empezarlo a calificar, que no lo califiquen por ustedes. Me tocó ser reanimador 1, yo lo califico. Pero para eso, pues tienen que sabérselo, y no pausear, como de repente, le doy 2 de tono, le doy 1, poquito más rapidito. Ajá. Por eso lo tiene que tener bien memorizado. Este es un bebé de postérmino. Vean cómo el tono, la irritabilidad refleja, el llanto, ¿no? A lo mucho solamente un poco acrocianosis. Ajá. Vean cómo los bebés postérmino hasta los pliegues, ¿no? Cómo se ven apergaminados, sin descamación profunda. De acuerdo a la clasificación del Apgar, nosotros valoramos como una condición vigorosa a un bebé que tenga un Apgar de 7 a 10, y eso se valora como una condición satisfactoria. Cuando tienen de 4 a 6 es una depresión leve. Cuando tienen menor o igual a 3 es una depresión grave. Entonces, por ello es que cuando tienen un Apgar menor de 7, les toca tomar gasometría. Cuando tienen datos de sufrimiento fetal agudo o crónico, nos toca tomar gasometría para determinar cómo está el estado de hipoxia que pueda tener. Cuando la calificación es menor a 7, se tiene que valorar, o siempre lo marcan como menor de 6. Se tiene que valorar el Apgar en el minuto 5 o en el minuto 10. El Apgar puede ser valorado cada 5 minutos hasta que sea necesario que llegue a un Apgar de 5, sobre todo cuando los bebés nacen sin frecuencia cardíaca. Entonces, únicamente vigoroso, depresión leve, depresión grave. Ahora vamos con el Silverman. ¿Cuáles son las características que valora el Silverman? Aleteo nasal, quejido respiratorio, retracción sifoidea, tiraje intercostal y disociación toracoabdominal. Ok. Vean cómo cuando no lo tiene es 0. Cuando tiene, pero está discreto, es 1. Cuando lo tiene muy marcado, es 2. Y en base a ello vamos sumando puntos. El centro respiratorio se da como tal a nivel del bulbo. Aparte tiene unos vasoreceptores y tiene unos sensores no únicamente de presión, que condicionan también, como tal, que haya un patrón respiratorio alterno, como un mecanismo de defensa o una estrategia a nivel ventilatoria. Vean cómo no únicamente a nivel del bulbo y a nivel del puente, dentro de ellos mismos incluso tienen terminaciones secundarias que nos ayudan a determinar. Por ello es muy importante catalogar si realmente se trata de una apnea o de una pausa o de una apnea central o no. Sobre todo cuando hacen apneas secundarias. Los bebés nacen bien, con buen esfuerzo respiratorio, y después del minuto simplemente deja de respirar y se palidece. Ahí hablamos como tal de una apnea secundaria. Por ello es muy importante ver cómo compensa en el momento.
aparte de lo que tenemos que hacer. Cuando un bebé nace, sabemos que hay modificaciones en la circulación, y ya vamos a ver mañana de la circulación fetal, pues el estado de transición a la circulación neonatal. Dentro de ello, la característica más específica pues es la modificación de las resistencias vasculares a nivel pulmonar, que se incrementan. Esto puede condicionar como tal algunas alteraciones o pronunciar algunos factores de riesgo en algunos bebés. Hay características específicas dentro de los factores de riesgo que pueden condicionar dificultad respiratoria. ¿Cuáles se les ocurren? ¿Qué bebés pueden tener dificultad para respirar? Los prematuros, ¿no? prematuros? Los prematuros, sí. ¿Quién más? ¿Los que nacieron por cesárea? Sí. ¿Quién más? Los bebés post-término, en caso de que tenga aspiración de meconio. Ok. Que tenga obstrucción por meconio. ¿Quién más? Los que tuvieron sufrimiento fetal. Ok. Asfixiados, sufrimiento fetal, los macrosómicos, los hijos de mamá preeclámptica, los hijos de mamá diabética. Sí, todos ellos contienen como tal factores de riesgo para dificultad respiratoria. Ya en patología respiratoria vamos a ver esos factores de riesgo como de una forma más específica con respecto a cada una de las patologías. Cuando un bebé tiene factores de riesgo para dificultad respiratoria, una vez identificamos el factor de riesgo, ¿no? Entonces, ya que sabemos que puede ser, que puede tenerla, entonces hay que observarlos de una forma muy cuidadosa. De forma inicial, los bebés tratan de meter más aire para mantener una frecuencia respiratoria normal, para mantener una hematosis adecuada, para mantener un volumen residual efectivo. Y entonces empiezan a meter con mayor frecuencia aire. Entonces se pronuncia como tal, hacen, no sé si han visto el aleteo nasal, hacen una nariz como de puerquito, porque se hace más ancha, y empiezan a aletear la nariz tratando de meter y jalar más aire. Cuando esto no es suficiente, entonces tratan de incrementar el volumen pulmonar y lo hacen tratando de movilizar un poco más los músculos intercostales y cuando no se puede, hasta los accesorios. Sobre todo en los prematuros se ve mucho más por la orientación de los intercostales, se ve mucho más marcado el tiraje cuando lo tiene que uno de término. Entonces empiezan a tirar para mantener un volumen residual efectivo, para incrementar el volumen pulmonar, para incrementar como tal las unidades funcionales de la hematosis. Pero cuando esto no funciona, entonces en su afán de jalar y jalar y jalar para aumentar el volumen pulmonar, entonces empiezan a contraer el diafragma, a que se abata el diafragma, y se observa esa parte como de disociación. Se retrae. Primero hay retracción gifoidea y después disocia, tratando de mantener una frecuencia respiratoria elevada o lignea y aparte manteniendo un volumen residual efectivo, aumentado. Cuando esto no es suficiente, entonces la glotis trata de cerrarse para mantener un PEP, una presión al final de la expiración más efectiva, para que aumente el tiempo como tal de la hematosis. Entonces se cierra la glotis y hace un sonido raro, de quejido.
Cuando los bebés van naciendo y están en el estado de transición, muchas veces no se ve esta secuencia. O de inmediato del aleteo y el tiraje, rapidito se pasan al quejido. Cuando los bebés son más grandes, como de la segunda semana de vida hacia adelante, se puede ver esa diferencia. Cuando ya son lactantes, ya todos los pediátricos se ve mucho mejor. Cuando ya estamos hablando ya de un preescolar, entonces al contrario, como se modifica la caja torácica, entonces solamente una persona muy observadora puede ver todos estos complementos, para ver realmente cómo se encorvan, porque ellos lo que hacen es encorvarse para incrementar el volumen pulmonar. Pero ya cuando en un lactante o en un pediátrico ya se oye quejido, no sé si han oído eso que bebé que se queja. ¿Han oído? Sí, doctora. Ok, bebé que se queja es bebé que nos deja. Entonces, por eso es muy importante identificar la secuencia de la dificultad respiratoria como tal y del Silverman. En base al Silverman, nosotros podemos identificar si hay dificultad respiratoria leve, moderada o severa. Si la dificultad respiratoria es leve, el tratamiento se va a modificar. En el caso de la dificultad respiratoria leve, entonces nos corresponde una fase 1 de ventilación, que es casco cefálico o puntas nasales. Cuando la dificultad respiratoria es moderada, entonces nos corresponde una fase 2 de ventilación, que es un CPAP nasal con un flujo directo, con una presión de oxígeno que finalmente nos va a incrementar como tal el PEP efectivo. Y cuando el Silverman, cuando la dificultad respiratoria es severa, entonces nos toca una fase 3 de ventilación, que es la ventilación mecánica. ¿Y cuál sería una fase 4 de ventilación? Intubación. No, la intubación es la fase 3, ventilación mecánica. ¿Serían ya las compresiones torácicas? Ok, la ventilación, la fase 4 muchas veces le llamamos a la ventilación de alta frecuencia. ¿Dudas, preguntas? Parece que no. Ok, entonces mañana nos vamos a ver a las 7 de la mañana para ver lo que sigue es reanimación. Espero que no haya problema para lo del cañón y para lo de la computadora y todo eso. Entonces mañana a las 7 de la mañana nos toca reanimación. Vemos. La verdad sí es muy importante que nos vayamos estudiados, para que un poco más se aproveche, para que las dudas que les puedan salir, porque como les repito, el tema de reanimación pues es muy amplio, y lo vamos a ver en poco tiempo. Los que ya pasaron por la TOCO, pues entonces ya estarán como que más familiarizados y ya no tendrán como que tanto problema para identificar las cosas. Pero los que no, es muy importante que lean por lo menos los 3 primeros capítulos de reanimación. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones? No, muchas gracias. Ninguna, doctora. Ok, entonces nos vemos mañana. Sí, doctora, gracias.
Hasta mañana, gracias. linda noche. Hasta mañana, doctora. Gracias. Que descanse.